la Gran Depresión de los años 30. Como podemos darnos cuenta, en la década del siglo XX, la idea predominante era que el mercado fuera libre y se aseguraba un buen desempeño en la economía. Por eso, la interacción entre la oferta y la demanda ocurría de una forma automática. Siempre era equilibrada esa oferta y demanda. Ellos manejaban esa economía permitiendo la disponibilidad de recursos productivos constituidos por el capital y el trabajo. Esta visión era una ocurrencia en el mercado de un número infinito de productores y consumidores. En el siglo XIX, autores como Malthus y Marx no estaban de acuerdo con este tipo de mecanismos. Ellos habían advertido sobre ese control de economía de la política por cuenta de esos empresarios hacia una posible concentración de ingresos que conduciera de forma cíclica a crisis derivadas del exceso de acumulación de la capacidad productiva. Sin embargo, no fue sino a partir de la crisis de los años 30, experimentada de forma muy particular en los Estados Unidos, que se convirtió en un elemento central de teoría y de política económica. Ya evolucionando esta crisis, en los Estados Unidos ocurría en la década de 1920, propiciando una gran valoración de esas acciones en la bolsa. El primer síntoma ya de esa recesión se notó en la agricultura, que luego impactó en los siguientes sectores como la industria y los servicios. Toda esta lógica obtuvo un efecto malo sobre el valor de las acciones y la bolsa de Nueva York, ubicada en Wall Street. Toda esta crisis, ¿qué es lo que obtuvo? Los bancos exigieron esa devolución de esos préstamos a empresas, personas y países, induciendo en contracción de ese crédito y recesión generalizada. Muchos bancos, ante la imposibilidad de recuperar todos esos préstamos, quebraron. Los ahorradores exigieron la devolución de sus depósitos. Toda esta crisis se extendió y se expandió en el resto del mundo, que tenía estrechas relaciones económicas con Estados Unidos, como Inglaterra, Alemania, Italia y Australia. Pero esto se superó a partir de la política económica del presidente Franklin Roosevelt. Él ¿qué fue lo que hizo? Él lo que hizo fue impulsar esas demandas a través de la generación de empleos en obras públicas. Una política que ya había sido promovida por la antigua Roma por cuenta de los hermanos Graco. Ya para Keynes no existía ningún mecanismo autónomo que corrija esta falla del mercado. Él rechazaba esa idea de una crisis de desempleo, incluyendo una reducción de salario que baja los costos de producción y que esta reducción de costos dinamizaba esa inversión y la producción. Finalmente, ¿para qué? Para esa recuperación del empleo. Pero por el contrario había una reducción de salarios, empeoraba la situación, pero a su vez reducía la demanda. Y por eso las empresas vendían menos aún. En conclusión, podemos decir que el problema reside. Ya para finalizar este video, toda esa depresión de los años 30, lo que sucedió nos da una lección muy importante, que aunque se aplicara la teoría clásica, su versión monetarista y el keynesianismo, todos ellos han vivido esos problemas entre la coordinación de la oferta y la demanda. Ha sido doliente de todo ese proceso, que ha sido muy complicado tener una estabilidad. Muchas gracias, compañero, muchas gracias, profesor, y ese fue mi video.